Buenas, vamos a comenzar la segunda parte de este tema, que es carcinoma de esófago. ¿Cuál es la más frecuente de los carcinomas de esófago? ¿Será el tipo escamoso, el tipo epidermoide, columnar, mucoso o todas? ¿Cuál es el factor más asociado al carcinoma de esófago, pero de tipo epidermoide? Probablemente esté asociado el esófago de Barrett, alcohol y tabaquismo, reflujo gastroesofágico, solamente tabaquismo o la deficiencia de la vitamina E. ¿Cuál es el factor más asociado al adenocarcinoma de esófago? Las mismas opciones. Bueno, vamos a comenzar lo que nos dice nuestra bibliografía. Por ejemplo, ustedes ven el libro de Schwartz y van a ver que el carcinoma epidermoide conforma la mayoría de los carcinomas de esófago de todo el mundo. Es decir, el tipo epidermoide parece ser que es el más frecuente según nuestra bibliografía. Ustedes deben recordar también que en cáncer pulmonar hay algún banco de preguntas donde nos refiere cuál es el tipo de cáncer pulmonar más frecuente. Antiguamente era el epidermoide y eso fue muy discutido en un examen de la residencia, pero actualmente, y eso está en el libro de Harrison, es el adenocarcinoma, ¿vale? Pero en cáncer de esófago vamos a ver que en primer lugar está el epidermoide, pero si ustedes ven un poco más hacia abajo, van a ver donde dice que el adenocarcinoma de esófago en alguna época fue una afección poco frecuente, pero dice que hoy en día se diagnostica cada vez más y constituye más del 50% de los cánceres de esófago en la mayoría de los países occidentales. Entonces, aquí nos cae cierta duda si es el epidermoide o es el adenocarcinoma. Probablemente para que el examen o la pregunta debería decirnos, en países occidentales, en primer lugar de tipo de carcinoma de esófago es el adenocarcinoma. ¿Ok? Adenocarcinoma. Entonces, dependiendo cómo esté planteada la pregunta, nosotros podemos contestar diferentes respuestas. Pero de manera general, vamos a quedarnos que epidermoide es el primer lugar y actualmente, con el desarrollo, etcétera, y en los países occidentales es el adenocarcinoma. ¿Vale? Ahora, el epidermoide principalmente está relacionado con el tabaco y el alcohol. Ojo con esto, posible pregunta de examen, incluso estamos viendo en esta parte. Mientras que el adenocarcinoma de esófago está asociado al esófago de Barrett. ¿Ok? Esa gran asociación, recuerden. Entonces, si nosotros hacemos una revisión, por ejemplo, vemos artículos de review, vamos a encontrar ciertas características en cuanto a la epidemiología del cáncer de esófago. Por ejemplo, tenemos la de cáncer epidermoide, también llamada de células escamosas, y el adenocarcinoma. Entonces hay algunas ciertas diferencias. Por ejemplo, las tasas de incidencia por 100.000 habitantes en células escamosas es 1.2 versus el adenocarcinoma 2.8. Evidentemente acá nos dice que está aumentando la frecuencia del adenocarcinoma. Entre la relación de el hombre y la mujer parece ser que el hombre, el adenocarcinoma, tiene 6 veces más, está presente a comparación de una dama. La proporción de raza blanca a negra, pues parece ser que en la raza blanca es mucho más frecuente el adenocarcinoma. Las ubicaciones más comunes, esto es muy importante para ver en la clínica y en cuanto al tratamiento. Las células escamosas o el epidermoide principalmente se va a encontrar en el esófago cervical o en el esófago medio, mientras que el adenocarcinoma va a ir en la parte distal. Eso se explica claramente por la fisiopatología, por el reflujo gastroesofágico, ¿me dejo entender? Y los factores de riesgo que acabamos de mencionar para el cáncer epidermoide es fumar y el alcohol, mientras que el principal factor de riesgo para el adenocarcinoma es el esófago de Barrett. Eso es posible pregunta de examen. Entonces nosotros, ¿cuál es el más frecuente de los carcinomas de esófago? Epidermoide. Pero si nos preguntan, por ejemplo, si es en países occidentales, que es más del 50%, etcétera, probablemente ahí sea el adenocarcinoma.
Por eso en esta pregunta no pusimos como opción el adenocarcinoma. Pero si en algún banco de preguntas con el examen real para el ingreso a la residencia nos preguntan, nos tienen que especificar la parte occidental, ¿no? Eso es lo que nos dice nuestra bibliografía. Ahora, para el cáncer de esófago de tipo epidermoide, recordemos que el alcohol y el tabaquismo son los dos factores de riesgo más importantes para desarrollar un carcinoma de esófago. Mientras para el adenocarcinoma es el esófago de Barrett. Eso nos queda muy claro. Ahora acá nos dicen cuál es el síntoma característico del cáncer esofágico. Bueno, ustedes saben que lo primero, un paciente que estamos sospechando neoplasias, debemos identificar algún signo síntoma clave asociado a pérdida de peso, astenia, dinamia y otras. Y nosotros vamos a ver por orden de frecuencia dentro del carcinoma de esófago, el primer signo síntoma es la disfagia progresiva. Es lo primero que van a presentar. Puede estar asociado a pérdida de peso, puede estar asociado a una hemorragia digestiva crónica, a una regurgitación de la saliva o alimentos, a una neumonía por aspiración, o si está invadiendo estructuras adyacentes y producen ronqueras, tos o el nervio laringio. Pero el principal síntoma, el signo cardinal, es la disfagia progresiva. ¿Vale? Entonces acá, por ejemplo, en otra bibliografía refieren que la disfagia progresiva y la pérdida de peso es principalmente en carcinoma de esófago torácico cervical, es decir, que afecta la primera porción del esófago, ¿ok? Toda esta parte van a presentar los pacientes disfagia. Pero hay casos, por ejemplo, donde se va a presentar la unión gastroesofágica. Estos pacientes, las referencias bibliográficas nos dicen que no son específicamente sintomáticos, pueden estar muy asintomáticos. Y esto es característico de los adenocarcinomas intramucosos, principalmente el esófago de Barrett, ¿no? Que es el principal factor de riesgo. Por ejemplo, si nos preguntan a nosotros cuál es el síntoma cardinal del adenocarcinoma intramucoso, la respuesta es ninguna, no tenemos, son signos inespecíficos, incluso en algunas referencias bibliográficas mencionan que cada vez se vuelven más asintomáticos y se detectan en personas más jóvenes. Entonces nosotros nos vamos a quedar para el cáncer esofágico, es la disfagia, es el signo cardinal. Ahora vamos a ver, por ejemplo, esta pregunta donde nos refiere y dice, el estudio que nos ayuda a determinar la profundidad, o sea, ya tenemos aquí el esófago, etcétera, nos están viendo para ver la profundidad de la penetración tumoral, es decir, qué tanto ha penetrado la pared y la presencia probablemente de metástasis ganglionares con una precisión del 80%. ¿Cuál es el estudio de preferencia? Entonces nosotros sabemos que un paciente que ya tiene factores de riesgo, tabaquismo, alcohol o esófago de Barrett, se debe de descartar que no tenga un problema neoplásico, incluso se está presentando disfagia o pérdida de peso. Para eso nosotros, ¿qué vamos a hacer? Una endoscopía, ¿no? Una endoscopía. Esta endoscopía lo que va a hacer es identificar el esófago y esto es lo que podemos evidenciar, no simplemente unas placas superficiales, nódulos o algunas pequeñas ulceraciones. Obviamente, por supuesto, esto según protocolo se toman biopsias. En casos muy avanzados podemos encontrar, por ejemplo, estenosis, ¿no? Es una de las complicaciones, una estenosis, masas que pueden estar sangrantes, ¿ok? O ulceraciones mucho más profundas. Entonces, a todo esto nosotros toma una biopsia y el anatomopatólogo va a identificar si realmente es un adenocarcinoma o es de tipo epidermoide o es un adenocarcinoma. Ya con eso nosotros tenemos el diagnóstico en base a la anatomía patológica. Posteriormente, después de hacer el diagnóstico, se debe de estratificar. ¿Para qué? Para ver qué tipo de tratamiento le vamos a ofrecer al paciente o simplemente va a necesitar tratamientos de cuidados paliativos. Para ver la parte regional, se divide esto en dos, ¿no? La parte regional y la parte para ver metástasis. La parte regional, un estudio muy importante es la endoscopía con ultrasonido. El ultrasonido nos va a ver la profundidad, ¿no? Por ejemplo, digamos que esto es la mucosa.
Aquí tenemos su lámina propia, ¿no? Ahí tenemos la muscular mucosa y todo lo que es la parte de la histología, ¿no? Y al final vamos a tener la parte de la adventicia. Entonces esta penetración dentro de este esófago lo que nos va a ayudar a identificar y darle esta edificación T1, T2, T3, bla, 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 nos va a ayudar el ultrasonido endoscópico. Ahora, si el tumor esofágico está por encima de la carina, por ejemplo acá nosotros tenemos, sabemos que detrás del esófago, pero hay el tumor por encima de la carina, en estos pacientes sí está indicado hacer una broncoscopía. ¿Qué es lo que va a pasar? Los neumólogos intervencionistas van a entrar con el endoscopio, pero no para ver la vía respiratoria, sino para ver los ganglios paratraqueales, ¿no? El ganglio paratraqueal acá, el otro ganglio, etcétera, van a identificar. Y si comienzan a identificar alguna estructura anormal de este ganglio, penetran con una aguja y toman biopsia, ¿no? Toman biopsia para llevar lo mismo al anatomopatólogo para ver si existen metástasis y poderlos estadificar. Ahora, para ver esta metástasis está indicado realizar una tomografía de cuello, de tórax, de abdomen contrastado para ver si hay algún compromiso de órgano adyacente. La tomografía por emisión de positrones y por supuesto la fluorodesoxiglucosa con PET CT integrados para identificar si igual no hay metástasis. Y en algunos casos va a estar indicado la laparoscopía, la toracoscopía para ver si hay igual afectados los órganos adyacentes y los ganglios. Entonces, para ver la profundidad, para ver la penetración tumoral, lo que está indicado es la endoscopía con ultrasonido o también llamada la ecografía endoscópica, ¿vale? Muy bien. Ahora, dentro de los criterios de estadificación, los famosos TNMs, el T de tumor, ¿no? N, qué tanto están afectados los ganglios linfáticos y la metástasis. Para esto nosotros vamos a ver que estos tumores que involucran el tracto, la unión gastroesofágica, va a ser el epicentro. Entonces de ahí se van a guiar para el TNM. Entonces aquí esta unión va a ser el epicentro. El tumor va a ser considerado de esófago no más de 2 centímetros del estómago proximal, es decir, más o menos hasta acá, esta distancia no puede pasar, tiene que ser menos de 2 centímetros. Si pasa a 3 centímetros, 4, etcétera, ya no se considera un carcinoma de esófago, se considera una neoplasia de estómago, ¿vale? Y eso ya es otra videoclase para poder retroalimentar. Entonces, hay una clasificación que no está en el libro, pero está en otras referencias bibliográficas que ayuda a entender, por ejemplo, cuáles son los límites anatómicos y el tratamiento de la esofaguectomía, cuánto va a medir. Por ejemplo, en la parte cervical vamos a ver que los límites están entre la hipofaringe y la muesca esternal, y la esofaguectomía típica va a ser menos de 20 centímetros, mientras que la parte esofágica a nivel torácico se divide en 3, superior, medio, inferior, donde dan ciertos límites y ustedes los pueden leer, pero aquí la característica es que en la parte superior la resección va a ser menos de 25 centímetros, en la parte media menos de 30 y en la parte inferior entre 30 y 40. Entonces aquí tienen algunos límites. En la parte abdominal se divide simplemente en 2, que es el inferior y la unión esófago-gástrica. En la parte inferior va a haber una resección de 40 a 45 centímetros, lo mismo en la unión gastroesofágica, y aquí tenemos los límites. Ahora, esta imagen nos va a ayudar a entender los TNMs, la parte de la estadificación. Todo comienza con un TX. El TX significa que el tumor primario no puede valorarse. El T0 es cuando sin evidencia de tumor primario, no hay evidencia. Y el famoso, el TIS, donde nos van a identificar la displasia de alto grado, ¿vale? Ahora vamos a entrar a la parte de los T1s. La parte de los T1s es muy importante saber que esta va a invadir la lámina propia, ¿ok? La lámina propia, la muscular de la mucosa y la submucosa. Esas 3 estructuras.
Ahora nosotros se puede dividir, vamos a ver en el siguiente esquema, el T1 se divide en T1A, el cual invade la lámina propia y la muscular de la mucosa, y el T1B que invade principalmente la mucosa, ¿vale? Ahora, la parte del T2 va a ser un tumor que invade la muscular propia, como ustedes ven aquí la imagen claramente, la T2, la muscular propia. La T3 va a comenzar a invadir la adventicia. Miren, acá ya se pasa de la muscular y comienza a invadir la adventicia. Ahora, el T4 se va a invadir las estructuras adyacentes. Por ejemplo, dentro del T4A va a invadir principalmente la pleura, el pericardio, ¿ok? Y el diafragma. Ese es el T4A. Mientras que el T4B va a infiltrar ya estructuras mucho más importantes. Por ejemplo, acá como ven en la imagen, la aorta, ¿ok? Los cuerpos vertebrales y la tráquea. Entonces esto va a ser diferente porque estos tumores, el T4B, son tumores irresecables. Mientras que estos potencialmente pueden entrar a una intervención quirúrgica y resecarlos, ¿vale? Por eso en este esquema vamos a ver que el T3 y T4 son extraesofágicos, como ustedes ven en la imagen, y el T4A son resecables, porque simplemente van a invadir la pleura, el pericardio y el diafragma, y el T4B no son resecables porque van a comprometer estas estructuras anatómicas y el paciente puede fallecer. Otro dato mucho más importante, la indicación quirúrgica va a estar dada hasta la T2. En todas las neoplasias en la parte oncológica, ustedes deben recordar hasta qué TNM tiene indicación quirúrgica o ya simplemente se pasa a quimioterapia y radioterapia, y recordar algunos tipos de quimioterápicos, su mecanismo de acción y sus efectos adversos, ¿vale? Y entonces recordemos que hasta la T2 va a ser un tratamiento quirúrgico. Posteriormente, a partir del T3, ¿ok? Pues por su gran compromiso de afectar a los ganglios, tiene un tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Entonces, cuando afectan los ganglios de 1 a 2, es un N1, de 3 a 6, N2, y de N3 de 7 o más ganglios. Entonces, al primero que exista metástasis, pues ya se la va clasificando como M1 y así sucesivamente. Ahora, esta estrategia del tratamiento es basada en nuestra bibliografía, el cual refiere que un tumor que está confinado al esófago, por ejemplo, un T1, T2 y N0, principalmente el tratamiento va a ser quirúrgico, pero más la extracción de ganglios linfáticos adyacentes. Mientras si existe un avance local de T1 hasta T3 y N1, es quimioterapia, radioterapia y probablemente cirugía. Y si es un tumor diseminado, no importase el tumor, pues es tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Ahora, el carcinoma in situ o el T1A es un cáncer intramucoso. Por lo tanto, esto se puede resecar, se puede quemar por endoscopía. Ahora vemos acá un esquema de estadificación de la AJCC para el cáncer esofágico. Simplemente acá vamos a destacar nuevamente que hasta el T2 el tratamiento va a ser quirúrgico. A partir del T3 ya va a ser un tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Ahora, dentro de las etapas, por ejemplo, tiene una clasificación aparte dentro del carcinoma epidermoide y aparte para el adenocarcinoma. Nada más acá vamos a recordarles que a partir de la 2B ya se van a encontrar los nódulos linfáticos positivos. Lo mismo va a ser con el adenocarcinoma. A partir del 2B va a tener una afectación ya de los ganglios linfáticos. Ahora, ¿cómo va a ser el tratamiento? Depende de la ubicación. Por ejemplo, puede ser posible pregunta de examen. Dentro del carcinoma de esófago, ¿qué parte está más afectada?
Entonces hay dos respuestas acá. Una puede ser en la unión gastroesofágica, específicamente en el cardias con un 32%, o en la torácica media. Entonces, por ejemplo, si es un tipo de cáncer esofágico del tipo epidermoide, el lugar de afectación más importante por incidencia va a ser la torácica media. Pero si va a ser un adenocarcinoma, pues por supuesto va a ser el cardias o la unión gastroesofágica, ¿vale? Ahora, si es un carcinoma que está afectado a la parte cervical, y lo más probable es que se trate de un carcinoma epidermoide. Y aquí el tratamiento es simplemente radioterapia con quimioterapia. Aquí la cirugía ni siquiera se la considera. Mientras que en el esófago, en el tercio medio, como ustedes ven acá, va a ser probablemente un carcinoma epidermoide. Y si está afectado los ganglios linfáticos, eso va a ser quirúrgico. Hasta T1, T2 van a ser quirúrgico, como habíamos comentado. Y a partir del T3 va a ser quimioterapia y radioterapia. Eso recuerden. T2, cirugía, y después de T3, quimioterapia y radioterapia. Dentro del esófago inferior y el cardias, lo más probable es que se trate de un adenocarcinoma y el tratamiento es quirúrgico con un margen de 10 centímetros principalmente. T1, T2 quirúrgicos y T3 quimioterapia más radioterapia. Ahora, hay algunas cosas, por ejemplo, que hemos encontrado en todo lo que es medicina basada en la evidencia, donde nos demuestran y nos refieren que el cáncer de esófago torácico actualmente ya se realiza una terapia multimodal, ¿no? Una modalidad combinada en vez de una cirugía sola. Y esto va a depender, por supuesto, del estadio. Incluso hay muchos estudios que en T3, N0, en T4A, N0, probablemente la quimioterapia y la radioterapia tengan alguna repercusión en cuanto al pronóstico de estos pacientes. Ahora, a los pacientes que tienen, por ejemplo, compromiso de la unión esofagogástrica, también va a estar indicada la quimio-radioterapia preoperatoria. Y dentro de la quimioterapia, en estos estudios, los que más han utilizado es el carboplatino y el paclitaxel, que han tenido muy buenos resultados. Ahora vamos a ver acá, con esta pregunta nos dicen cuáles son los síntomas para paliación en el cáncer esofágico, excepto, entonces teóricamente uno de estos no es. Para eso nos vamos a ver en el cuadro del libro de Schwartz, nos dan algunos criterios para el tratamiento quirúrgico y otros tipos de tratamiento. Por ejemplo, la edad va a ser un factor de riesgo muy importante. Por ejemplo, si el paciente tiene carcinoma de esófago de cualquier fuerza epidermoide o adenocarcinoma, y si tiene más de 75 años, directamente ya va a paliación, ¿ok? Porque se ha demostrado que estos pacientes, además de tener un problema esofágico, no solamente tienen el problema esofágico, que además tienen problemas respiratorios, cardiovasculares, neurológicos, que tienen muchas comorbilidades, y la cirugía pues es agresiva y aumenta nada más la morbilidad y la mortalidad, ¿vale? Después hay otras condiciones como por ejemplo las enfermedades fisiológicas, ¿no? Que tenga una BEF1 menos de 1.25, que tenga una fracción de expulsión, esto en el ventrículo izquierdo menos de 40%, y así, ¿no? Y dentro de la estadificación clínica, por ejemplo, si tiene compromiso o parálisis del nervio recurrente, si tiene síndrome de Horner, si tiene dolor espinal persistente, esto significa que probablemente hayan invadido estructuras adyacentes, ¿no? Si es un dolor espinal, probablemente la médula ósea, parálisis diafragmática, la formación de fístulas, derrame pleural maligno, la longitud endoscópica del tumor más de 9 centímetros, un eje esofágico anómalo, múltiples ganglios crecidos o metástasis orgánicas distantes en la tomografía, reducción de peso más del 20%, ¿no? Entonces esto también, cualquier de estos criterios, variables que presente en nuestro caso clínico, ya van a ir a síntomas para paliación. Lo mismo pasa a otras variables como la ecografía endoscópica, que si presentan tumores transmurales con ganglios crecidos más de 4, esto va a paliación. La estadificación transoperatoria, ¿no? Tumor primario no extirpable, disemia
diseminación a cavidad, metástasis distante, extensión a través de la pared mediastínica, múltiples metástasis ganglionares macroscópicas, metástasis ganglionar microscópicas en los márgenes de resección en bloque. Esto también van a síntomas de paliación. Dentro de los síntomas de paliación, principalmente tenemos estas indicaciones. La disfagia, obviamente, el paciente si tiene este signo síntoma no se va a poder alimentar, y la desnutrición es un factor de riesgo importante para mortalidad. La obstrucción, dolor de la úlcera, hemorragia, infección y ansiedad son los síntomas para la paliación. Y ahí pues nosotros, no simplemente el oncólogo clínico ni el cirujano va a intervenir, sino también médicos paliativistas, ¿vale? Entonces, dentro de estos tenemos los requerimientos para la resección transyatal paliativa, ¿no? Principalmente si están con estas variables, para que estén libres de metástasis a órganos distantes, o la posibilidad de una escisión completa del tumor primario. Y si todavía vamos más allá, van a estar los criterios de paliación no quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, controlar el dolor, controlar la ansiedad, que pudiera ir con el psicólogo, etcétera. Entonces ya es un tratamiento multidisciplinario. Y si nosotros vemos los síntomas para paliación, sí es la disfagia, la obstrucción, dolor de la úlcera y la hemorragia. La tos todavía no está considerada como síntoma para la paliación, ¿vale? Ahora, dentro de la estadificación preoperatoria con imágenes avanzadas, si solo está afectada la mucosa, habíamos comentado que la resección mucosa endoscópica está indicada. Ahora, si hay afección de la submucosa, el tratamiento es una esofagectomía con disección ganglionar, porque se ha demostrado que cuando afecta la submucosa hay una invasión del 20 al 25% de ganglios positivos. Por eso se realiza más la disección ganglionar. La diseminación de la pared esofágica más los ganglios aumentados, eso va radioterapia y quimioterapia. Cuando hay compromiso traqueal, bronquio, aorta o pleura, en estos casos no hay cirugía, ¿no? Simplemente son medidas paliativistas. Ahora, dentro de la paliación del cáncer de esófago, vamos a encontrar que el cáncer esofágico metastásico o que invade órganos adyacentes importantes a partir del T4B, por ejemplo, se realiza paliación del cáncer esofágico. Por ejemplo, esta paliación en estadios 1 y 3, radiación quimioterapia, o en estadios 4 está indicada la férula esofágica, sobre todo cuando hay compromiso con estenosis. Okay, está indicada la férula esofágica permanente, o también ya hay unostomía laparoscópica para poderlos alimentar a estos pacientes. Ahora, aquí en el libro de Schwartz nos muestran las disfagias según la función, ¿no? Por ejemplo, el 1, una alimentación normal; la 2, requiere líquidos durante las comidas; la tipo 3 es capaz de deglutir semisólidos, pero no sólidos; y la tipo 4 es capaz de deglutir solo líquidos. Entonces, cuando un paciente ya viene con disfagia y estamos sospechando un carcinoma esofágico, lo más frecuente es que lleguen ya en este estadio, ¿no? O en este grado, con el grado 4. Esto es posible pregunta de examen porque es donde se va a encontrar la incidencia cuando vamos a diagnosticar a estos pacientes. Ahora, rara vez está indicada la resección curativa del carcinoma de esófago en un individuo mayor de cuántos años. Ya en el algoritmo habíamos comentado que aproximadamente más de 75 años u 80 años en estos pacientes ya simplemente se realiza cuidados paliativos, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos nuestra opción no es 75, pero lo que más se acerca son de 80 años. También eso está en nuestra referencia bibliográfica. Ahora vamos a ir a la parte quirúrgica donde nos refiere la parte de la esofagectomía que se realiza después de la falla de la radiación y de la quimioterapia. ¿Cuál de esos está indicado? Una esofagectomía de mínima invasión de 2 o 3 campos, una esofagectomía sin toracotomía en bloque de salvamento o una transyatal de mínima invasión. Otra pregunta, ¿este procedimiento combina las ventajas de la esofagectomía transyatal al disminuir complicaciones pulmonares? Es algo muy importante, ¿no? Con las ventajas de la laparoscopía, el cual menos dolor, rehabilitación más rápida. ¿A cuál de estos corresponde? Al por Roma, sin toracotomía,
transyatal de mínima invasión, en bloque o de 2 campos. Ahora, dentro de las intervenciones quirúrgicas hay muchas actualmente, ¿no? Pero esto es lo que nos refiere a nuestra referencia bibliográfica. La esofagectomía transyatal de mínima invasión, la transyatal abierta de mínima invasión de 2 o 3 campos, la de Ivor-Lewis o en bloque o abierta de 3 campos, o la de salvamento. Vamos a ver que cuando un paciente está con cáncer mucoso, pues la resección endoscópica está indicada. La esofagectomía transyatal de mínima invasión fue realizada por Aureo de Paula. Fue el primero en realizar la esofagectomía transyatal por mínima invasión, por mínima intervención quirúrgica mini penetrante. Esto fue en Brasil, el cual ha demostrado claramente que disminuyen las complicaciones pulmonares. Las lesiones mucho más tempranas, como la displasia de alto grado o el carcinoma intramucoso, puede efectuarse un procedimiento que no afecte al vago. Entonces, en el libro de Schwartz hay unas 3 imágenes donde nos muestran que esta extracción o este procedimiento, donde refieren todas las técnicas, y ustedes ya van a ver cuando estén en la residencia en cirugía, pero hoy probablemente cuando hagan cirugía oncológica van a ver ya a profundidad la parte técnica, donde van a ver inversión retrógrada laparoscópica, una inversión anterógrada laparoscópica. Ahora, luego tenemos la esofagectomía transyatal abierta. Esta también es llamada en Roma o esofagectomía sin toracotomía. Esta fue realizada por primera vez en 1933 por un cirujano británico. Pues dentro de las complicaciones, a comparación de las otras, sí tienen más complicaciones que la previa, pero son unas complicaciones con relación a otro tipo de técnicas, con unas complicaciones intermedias. Luego vamos a tener la esofagectomía de mínima invasión de 2 y 3 campos. A esta técnica el objetivo no es describir la profundidad, donde básicamente al paciente se le pone en decúbito lateral izquierdo, se obtiene un acceso venoso videoscópico también a través del tórax en el 9º espacio intercostal, se realiza una mini toracotomía en el espacio espacio intercostal sexto, para introducir algunos instrumentos. El esófago se diseca en toda su longitud. El paciente posteriormente se pone en decúbito supino. Se realiza recién la esofagectomía transyatal mediante mínima invasividad y se retira el esófago y parte próxima del estómago hacia el cuello, seguidos de un conducto gástrico. Esto ya son partes técnicas de este tipo de cirugías. Lo importante en este caso es ver los beneficios y los riesgos que tiene cada intervención quirúrgica. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que la esofagectomía transtorácica radical, como su nombre lo indica, es en bloque. Aquí la ventaja es que se pueden extirpar todos los ganglios linfáticos comprometidos en bloque, incluso con la curvatura menor del estómago. Por lo tanto, es una cirugía muy radical y van a tener complicaciones grandes, ¿no? Como neumonía, falla respiratoria, fibrilación auricular, quilotórax, fuga de las anastomosis, necrosis del conducto y las fístulas gastrocutáneas. Por lo tanto, es mucha morbilidad para este tipo de pacientes con esta cirugía. La esofagectomía de salvamento, como su nombre mismo lo indica, se realiza después de la falla de que el paciente ya ha tenido la radiación y la quimioterapia. Y este tipo de cirugías probablemente está indicada hasta que no exista focos metastásicos, está indicada la esofagectomía de salvamento. Con esta cirugía, según nuestra bibliografía, se ha demostrado que 1 de cada 4 pacientes va a estar libre de cáncer por 5 años con este tipo de cirugías. Entonces vamos a ver acá que la esofagectomía que se realiza después de la falla de la radiación y quimioterapia, por supuesto, se trata de una esofagectomía de salvamento. Ahora, cuando nosotros tenemos este procedimiento que disminuye las complicaciones pulmonares, ¿no? Y hay mayor rehabilitación, menos dolor, principalmente se trata de la esofagectomía transyatal de mínima invasión, como su nombre mismo lo indica, de mínima invasión. Bueno, espero haber guiado un poco con este tema
y muchas gracias por ver esta pequeña videoclase.